Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Lunes 4 de noviembre del 2013, amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional, que llega hasta ustedes a través de la señal de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. También por la radio de la Asamblea Nacional en las frecuencias 95.7 en Quito, 100.9 en Guayaquil y 98.5 en Cuenca. Saludamos en esta mañana a nuestro compañero César Guanolema. César, buenos días. Buenos días, Belki, contentos de estar en una nueva entrega del trabajo realizado aquí en la Asamblea Nacional. Mamayakta tandona kuipak yankaita kikinkunaman tukui awaki punchakuna ñukunchikpash kikinkunaman riksichinaman apamukunchi. Kay tutamanta riksishpa katishunmi imayata rurashkakuna, chinayata kay punchakuna imaya yankanatami riksishun. Empezamos, Belki, Contigo de Ley. Así es, César, y como cada semana no puede faltar para este programa de rendición de cuentas la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a quien damos la más cordial bienvenida. Presidenta, buenos días. Buenos días, Belkis, buenos días, César, buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En este primer lunes del mes de noviembre, todos con una energía maravillosa, además porque ya estamos a puertas de terminar este año 2013, así que con toda la energía. Este lunes les saludamos a todas y todos ustedes porque estamos aquí en el programa de rendición de cuentas Contigo de Ley. Efectivamente, y arrancamos una emisión más de Contigo de Ley con nuestro segmento de lunes a lunes. De lunes a lunes. La Asamblea Nacional continúa en la aprobación de la normativa legal orientada a proteger la vida y los derechos humanos de las personas en movilidad humana, así como para prevenir y sancionar el tráfico ilegal de migrantes. En este marco, el Pleno ratificó el Memorando de Entendimiento entre Ecuador y Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas, a través de la cual se establece la no criminalización a los migrantes, la asistencia médica y sanitaria, el intercambio de información y cooperación entre autoridades de control migratorio, así como la repatriación de migrantes víctimas de tráfico ilícito. La migración por causas económicas y sociales es uno de los fenómenos más graves de las últimas décadas, pues ha generado otros más complejos como la trata de personas, el tráfico de migrantes, el desplazamiento forzado, la explotación infantil y el maltrato a personas en situación de movilidad. El convenio tiene como objetivo la cooperación e intercambio de experiencias en materia de control y flujos migratorios para promover la prevención y el combate al tráfico ilícito de migrantes, coadyuvar a que cada una de las partes brinde la mejor atención a sus nacionales residentes permanentes o que se encuentren temporalmente en el territorio de la otra parte. El proyecto de creación de la Universidad Regional Amazónica ICIAM recibió el apoyo unánime de los legisladores. ICIAM constituirá un polo de desarrollo de vital importancia para la región, el país y la cuenca amazónica. Tiene como propósito generar conocimiento, investigación e información que permita desarrollar alternativas tecnológicas para llegar a un uso racional y responsable de los recursos naturales de la región, potenciando el talento humano del país y la conservación de la naturaleza. La Universidad Regional de la Amazonía forma parte de las 4 universidades emblemáticas a través de las cuales se fomentará una educación superior pertinente al servicio del país y se marcará un hito en la formación del talento humano en el Ecuador y avanzar en el camino de la matriz económica del país. La Universidad Nacional de Educación, UNAE, estará dedicada a la formación de una nueva generación de profesores, maestros y maestras para dar un salto cualitativo en educación. La Universidad de las Artes, UNIARTES, con sede en la ciudad de Guayaquil, acompañará a artistas y profesionales de la cultura para generar ciudadanía más crítica y creativa, mientras que la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, YACHAY, impulsará la investigación de nuevas tecnologías, la generación y difusión del conocimiento científico y, de esta manera, aportará al progreso y avance científico y tecnológico de la región y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Ecuador y de América Latina.
La Asamblea Nacional mantiene su apertura al diálogo con los distintos gremios profesionales del país, con el fin de generar consensos en torno a la normativa relacionada con la mala práctica profesional, que forma parte del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Esto con el propósito de proteger la vida de los ecuatorianos, así como los derechos de las víctimas y de la ciudadanía y de todos los profesionales. Así, la Comisión del Derecho a la Salud recibió a los médicos Freddy Escobar y César Hermida, quienes sugirieron establecer una instancia prejudicial como mecanismo de solución y que se ponga un límite para las indemnizaciones que no exceda de 55 salarios básicos unificados, es decir, $16.000 a la fecha. El proyecto de Código Orgánico Integral Penal, COIP, de modo alguno pretende criminalizar la actividad de ningún profesional. Simplemente desarrolla el artículo 54 de la Constitución que determina que las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida. Norma que fue ratificada por los ecuatorianos en consulta popular, expresó el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, quien resaltó que están abiertos al diálogo con todos los gremios. De lunes a lunes. Continuamos, amigos, aquí en Contigo de Ley. Teníamos en nuestro segmento de lunes a lunes un video con un resumen de actividades que se desarrollaron durante la última semana. Presidenta, teníamos, por ejemplo, el tema de la mala práctica profesional y el tema de los proyectos de creación de las nuevas universidades. Así es, Belkis. Bueno, en esta semana también las comisiones tanto de justicia como de salud y en especial nuestra compañera asambleísta María José Carrión ha impulsado varios diálogos directos aquí en la Asamblea Nacional con los diferentes gremios médicos para poder establecer qué texto es el que podría reconsiderarse dentro de la votación del Código Orgánico Integral Penal, siempre pensando en dos cosas fundamentales. Una, la posibilidad de que el médico tenga toda la confianza para hacer su profesión y atender al paciente de manera exitosa y positiva, pero además, por otro lado, también atendiendo y poniendo oído también a las víctimas o a las familiares de las víctimas de la mala práctica médica. Aquí hay que encontrar un punto medio en el que la Asamblea Nacional pueda recoger y pueda exponer luego en su texto de reconsideración. Pero además hemos también avanzado en algunas conversaciones y algunos trabajos que hemos realizado con la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuanto a la revisión de lo que se sometería ya al Pleno del punto final para votación de las reformas al Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Este es un código fundamental ya que establece justamente la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles, tanto parroquias, municipios y consejos provinciales, puedan ejercer sus competencias de manera directa, de tal manera que se está recogiendo ahora varias de esas iniciativas, no solamente que han venido del CONGOPE, de la AME, de la CONAJUPARE, sino además también del Ejecutivo, de instancias de justicia, de los mismos ciudadanos y ciudadanas que han aportado para estas reformas. Ahí tenemos una ventaja que es en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional se encuentra presidiendo un exalcalde como es el compañero Richard Calderón, así que este código va a estar en buenas manos con estas reformas. Pero además también hemos avanzado en el análisis de algunas leyes fundamentales, hemos retomado ya también el debate de lo que es el Código Orgánico Integral Penal. El día de mañana ustedes podrán acompañarnos a través justamente de la televisión y de la radio de la Asamblea Nacional o a través de la página web de la Asamblea Nacional. El día de mañana damos continuación a la sesión del Código Orgánico Integral Penal que se tratará el día de mañana martes y el día jueves de esta semana para ir avanzando en la aprobación de este texto. ¿Cuál va a ser la metodología implementada? Se va a debatir justamente y a discutir el texto 3 y las disposiciones finales y esperamos que a mediados, o más bien dicho, a finales del mes de noviembre, en la última semana, se pueda someter a reconsideración
todos los artículos que hayamos tratado en este mes de debate y que deban ser mejorados en su redacción o que tengan cambios sustanciales, de tal manera que esperamos al 28 de noviembre este Código Orgánico Integral Penal pueda ya pasar al Ejecutivo para los 30 días que tiene de su revisión y ejercer el veto total o parcial, de tal manera que seguimos trabajando en todo lo que es el Código Orgánico Integral Penal. Pero aquí también quisiéramos hacerles una invitación a todas y todos ustedes, y también que se encuentran en las diferentes redes sociales, a dos actividades fundamentales. Todos los días lunes en este pleno de la Asamblea Nacional, donde estamos transmitiendo este programa Contigo de Ley, todos los lunes a las 3:30 de la tarde, a las 15:30, se llena de música, de sensaciones, de color, de altísima calidad, ya que tenemos la presentación todos los lunes en vivo de nuestra Sinfónica Nacional, de tal manera que pueden venir ustedes a ser espectadores también de la maravilla de nuestra música, no solamente mundial, sino también latinoamericana y ecuatoriana a través de los instrumentos de esta maravillosa sinfónica. Y así continuamos, queridos amigos y amigas, con este programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea, agradeciendo también el esfuerzo y el trabajo que ponen cada uno de nuestros 137 asambleístas que están trabajando en las diferentes comisiones y que también son parte de diferentes eventos en los que la Asamblea Nacional participa. Una cosa fundamental, el día jueves en la tarde, jueves anterior en la tarde, tuvimos justamente el gusto de conversar con nuestro querido compañero Freddy Ehlers, que ahora está al frente de la Secretaría Nacional del Buen Vivir. Con Freddy hemos planificado ya la ejecución de algunas actividades para mejorar el desempeño, no solamente de los funcionarios de la Asamblea o de los asambleístas, sino cómo esta Asamblea se convierte en esa institución pionera también en ejercer las buenas prácticas del buen vivir. No podemos simplemente considerar que esta institución, la Asamblea Nacional, está tratando y debatiendo permanentemente temas sustanciales sin estos, acoplarlos o incorporar ese gran sentido espiritual, humano, integral, de pensamiento crítico al proceso que estamos construyendo, de tal manera que hemos iniciado esta relación directa de la Asamblea Nacional con la Secretaría Nacional del Buen Vivir para poder establecer esos vínculos que puedan hacer que este Ecuador realmente se transforme en ese Ecuador del buen vivir. Y además un agradecimiento sumamente fuerte a mi pueblo, a Otavalo, a Imbabura. El día jueves estuvimos en la celebración del 31 de octubre de la cantonización de Otavalo, los 184 años en los que el propio Simón Bolívar, el libertador de América, pudo erigir a Otavalo a categoría de ciudad. Así que ahí pudimos compartir ese desfile cívico y también la sesión solemne en donde se me otorgó la medalla San Luis de Otavalo al mérito político y social justamente por esta trayectoria. Ahí inicié mis años políticos siendo concejal y vicealcaldesa de Otavalo, así que con mucho orgullo, con mucha honra, hemos recibido esta condecoración a nombre además de todos los colectivos y especialmente de las juventudes con las que hemos estado trabajando esto, de mi familia, por supuesto, de mi esposo y de mis 2 hijos. Así que un agradecimiento fuerte a Otavalo y un abrazo sentido. Ayer lo hice a través de las redes sociales, pero el día de ayer, 3 de noviembre, un abrazo sumamente fuerte a Cuenca, a nuestra hermosa ciudad de Santa Ana de los 4 Ríos de Cuenca, que estuvo de aniversario también, a su alcalde Paul Granda, y ahí estuvo nuestra primera vicepresidenta Rosana Alvarado, entregando el reconocimiento a nombre de esta Asamblea Nacional en la sesión de cantonización. Así que un abrazo a todas y todos ustedes, y seguimos construyendo este país desde nuestras diversidades, que es una de las mayores riquezas que tenemos los y las ecuatorianas. Gracias, Presidenta. Es momento de seguir contigo, César. Muy buenos días, señora Presidenta. César Guanulema, de la población quichua, le hace llegar este saludo. Nashina mi kai puta, kai tondamanta, kai puncha piño conchica, chikashinata, huillaikonata kikinkonama apamoconchi. Kashnashina mi mamayakta tandanakuipi, tauka yankaikona,
Shinallatak llaqtakuna imapi raymikuna imami kay punllapika tiyashka. Kashnami kay mama llaqta tandanaku yuku imapika Ecuador, Guatemala llaqtawanmi ishkipura yuyarinakushpa kilkarkakuna kashnashina karuman rikukpi ayllukuna ima wakinpi llakipi urmakpi wakinpi ima llaki tukuk imakpika chaypi yanapangapak. Chinallatak shuktakpika rikurinmi kay punllakuna llankashka imaka kay Otavalo llaqta imami sumak raymita charirka. Kay Otavalo llaqtaka kay ñami ña patsak pusak chunga chusku watakuna ña kiti tukushka kan. Kaytaka Simón Bolívar runami kashnashina shutichishpa sakirka. Chaypimi kay mama llaqta tandanakuy tapushak imaka shuk kamarita chaskirka tukuy kay ayllukunapak shutipi. Shinallatak Cuenca llaqtapash kaypi kay punllakuna imaka raymipimi kashka. Kayna punlla imami tawka takikuna, raymikuna chaypika tiyarka chinashinami kaypi kashna kay raymikunapish llaqtakunapi tiyashka. Kay punllakuna imaka rikurishkami kay ikiam sumak yachana wasi kamachitami kaypika ari nirkakuna. Kashnashina rikushpa, kashnashina kay chusku sumak yachana wasikunapaj kamachipi ñami chusku ari nishka kan. Kay sumak yachana wasikuna kakanmi UNAE, UNIARTES, shinallatak ikiam yachay sumak yachana wasikuna. Kaypimi achka kay llaqtapi kawsaq wamrakunata yachak runakunata yanapanga nishkami. Shinallatak tiyanmi kay punllakuna imakpika kay awaki punllakuna kashna kay Contigo de Ley kay willachishka kipa imaka sumak takikunatami kaypika rikuyushanki. Kaymanmi hatun takita yachak runakuna kayman shamushpa ñukunchikman chayachikun kashna sumak takikunata kashna kaymanta kikinpash ñukunchik rikuypi kimirishpaka rikuyushanki katiyushankimi. Kashnami kay punllakuna imapika sumak yachaykunata, sumak ruraykunata, sumak kawsay riksichikunata kay mama llaqta tandanakuy wasi ukumuntaka ñukunchikpish kikinman chayachikunchik. Kashnami kaypi ashtawan ñawpakman katishun. Esperamos seguir contigo dentro de una pausa. Gracias amigos por continuar en sintonía de Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Seguimos con más y es momento de dar paso a nuestro segmento Tu Palabra. Tu Palabra. Esta mañana, gracias al Departamento de Tecnología de la Asamblea Nacional, estamos contactados con la Casa de la Asamblea Nacional en la provincia de Sucumbíos. Les damos la más cordial bienvenida, muy buenos días y adelante con sus preguntas a la presidenta. Adelante, buenos días. Buenos días, señora presidenta. Mi nombre es Piedad Cuenca, pertenezco a la organización El Arca de la Niñez y la Familia de General Farfán. Señora presidenta, reconocemos que este gobierno ha atendido a la frontera como nunca antes. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la Unidad Educativa del Milenio, el Centro Infantil del Buen Vivir, entre otros. Pero es necesario señalar que en la frontera existe un antecedente de las fumigaciones irresponsables del vecino país, de las que ha dejado grandes consecuencias, como fue con el glifosato. ¿Es posible legislar para tener una ley que garantice el buen vivir de todos y todas quienes habitamos en esta provincia fronteriza respecto al tema?
Muchas gracias y qué gusto contactarnos a nivel nacional a través de nuestras casas de la Asamblea Nacional con nuestras diferentes provincias. Hoy dar nuestro abrazo sumamente fraterno y solidario a nuestra provincia del norte, a nuestra provincia de Sucumbíos. Realmente agradezco la pregunta. Uno de los temas más fuertes y a nivel político que ha incurrido este gobierno de la Revolución Ciudadana fue justamente encontrarse con un Plan Colombia. Este Plan Colombia que fue transformado a Plan Ecuador para generar justamente otras capacidades y destrezas en la zona norte para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, hemos visto con muchísima preocupación y vimos en nuestro pasado la utilización excesiva de glifosato para terminar con las plantaciones que tenían al sur de Colombia y que colindaban con nuestro país. Muchos de esos fueron incluso encuentros políticos muy difíciles que tuvieron entre los dos presidentes, en nuestro caso Rafael Correa con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien implementó varias medidas criminales para terminar con plantaciones, a pesar de que sabían de la existencia de ecuatorianos y ecuatorianas en la zona de fumigación. Sin embargo, estamos haciendo cosas ya prácticas, en primer lugar desde el mismo Estado ecuatoriano, en cimentar claramente las políticas binacionales en cuanto a la utilización de glifosato y la prohibición, puesto que este glifosato puede ser usado a partir de los 10 kilómetros a la redonda en territorio colombiano y que esto pueda evitar que este químico llegue a territorio ecuatoriano. Pero además, en el Código de Salud, justamente que estamos tratando como Asamblea Nacional, que esperamos ya en el año 2014 pueda entrar a debate para su aprobación, el capítulo 5 se refiere justamente a los productos veterinarios, plaguicidas y otras sustancias químicas. En los artículos que van del 257 al 263 se señala que la Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, dictará e implementará las normas de regulación para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas de uso doméstico, agrícola e industrial que afecten la salud humana. Y también aquí hay que tener claro un asunto que es nuestra lucha por la soberanía nacional, por la soberanía alimentaria. Y en este sentido, por la soberanía alimentaria y la garantía del derecho de salud pública, los artículos señalados anteriormente señalan justamente la prohibición de sustancias tóxicas. Esto quiere decir que el territorio ecuatoriano queda libre de sustancias tóxicas señaladas en instrumentos internacionales, del cual el Estado ecuatoriano es suscriptor. Se prohíbe la introducción, producción, comercialización y uso de los plaguicidas prohibidos en el orden internacional, cualquiera sea su forma farmacéutica. Estamos conscientes de que esto tiene que parar, por lo tanto, tengan todo el apoyo. Yo vengo también de una provincia de la zona norte, en donde nuestra preocupación sustancial ha sido cómo implementar medidas y políticas binacionales para que este tipo de intromisiones en nuestro territorio y más aún de afectación a la salud pública de ecuatorianos y ecuatorianas pueda quedar saneada, de tal manera que es un camino largo de negociación, pero por nuestra parte, mientras hacen las negociaciones, la Asamblea Nacional dictará el Código de Salud con los artículos mencionados. Seguimos enlazados con la Casa de la Asamblea Nacional en la provincia de Sucumbíos. Presidenta, tienen otra inquietud para usted. Adelante, buenos días. Buenos días, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Mi nombre es Hugo Calle Pérez, presidente de la Junta Provincial de Defensa del Artesano. Un cordial saludo a todos los artesanos en los 60 años de creación. Fue creado el 5 de noviembre de 1953. Los artesanos tenemos nuestra propia ley del artesano, que tenemos algunos beneficios. Mi pregunta concreta, señora Presidenta, si seguimos con la ley de defensa del artesano, ¿va a haber alguna modificación, alguna nueva creación? Es nuestra inquietud. Y segundo, en la nueva ley de educación prácticamente se terminó con los centros de formación artesanal. Usted, señora Presidenta, es de la provincia de Imbabura, en el cual francamente tengo una envidia sana de que son la matriz de los artesanos en la República del Ecuador, que andan por todo el mundo con sus artesanías. Entonces yo le digo, si se acabó los centros de formación artesanal según la nueva ley de educación, los centros ya no hay, o sea, para seguir aprendiendo como se ha venido desde tiempos antes.
Esa es la inquietud, señora Presidenta. Un saludo cordial de acá de la provincia de Sucumbíos. Muchas gracias. Nos habíamos referido justamente hacia un tema sustancial en el tema de los artesanos. Yo había comentado el programa de rendición de cuentas del lunes anterior que hemos estado en diálogos permanentes con varios gremios artesanos. Justamente fueron recibidos por casi hace 3 meses más o menos de mi gestión la Junta de Defensa de los Artesanos, y hace 2 semanas estuvieron aquí algunos gremios nacionales reconocidos también por el Ministerio de Industrias y Competitividad. De tal manera que hay 2 cosas aquí sustanciales. La una, fijar una reforma legislativa que faculte que tanto los artesanos reconocidos por la Junta de Defensa de los Artesanos como por el MIPRO tengan los mismos beneficios en cuanto a tributación. Y la segunda, que tiene que ver directamente en el tema del Código Laboral, en donde también se reconoce a los artesanos, a los trabajadores, en el Código Laboral, tanto operarios como aprendices accederán a todas las garantías laborales. Esto quiere decir que todos los artesanos de la patria ecuatoriana van también hacia el proceso de universalización de la seguridad social, en donde todos podremos gozar de uno de nuestros derechos ciudadanos otorgados por la Constitución y por las leyes afines al tema de seguridad social. Eso vamos a trabajar también con la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y con la Comisión de Régimen Tributario para establecer las reformas adecuadas para el sector artesanal. En cuanto al tema de la educación superior, pues es ahora parte de las nuevas universidades y de las universidades ya existentes la responsabilidad de cimentar carreras de perfeccionamiento y carreras en la rama artesanal. Sin embargo, esto no quiere decir que experiencias locales puedan ser tomados en cuenta. Habíamos dicho, y esto para continuar en el debate, porque esto todavía es una construcción permanente en cuanto a la educación superior, que en el año 2014 procederemos a hacer una evaluación tanto de lo que conlleva el sistema CES, que es de ingreso a las universidades, como también de las mallas curriculares que estamos teniendo en nuestras diversas universidades, considerando que el sector artesanal es fundamental para el cambio de matriz productiva, de tal manera que si nosotros consideramos como prioritario el sector artesanal para la economía de nuestro país y además mucha producción de exportación que sale de manos de artesanos, debe ser favorecida también con la educación artesanal que pueda darse a nivel de todo el país. De tal manera que ese es un compromiso latente que tenemos que seguirlo construyendo. Esto lo haremos, esta evaluación en el año 2014, de tal manera que invitados también los diferentes sectores de los gremios artesanales para poder ir intercambiando, no solamente estas reformas legislativas, sino también en lo que se refiere a la educación superior y secundaria en cuanto a las ramas artesanales. Tengan la seguridad que la Asamblea está absolutamente preocupada, porque muchos de los miembros de esta asamblea también son artesanos y artesanas, los cuales están liderando también algunas reformas y algunos beneficios para este sector importante para la economía de nuestro país. Muchísimas gracias, Presidenta. Y como cada semana les recordamos que ustedes pueden hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes al correo electrónico contigodeley@asambleanacional.gov.es. Esta semana tenemos una inquietud que nos llega desde Quito y la formula Daniel Carvajal. Vamos a ver en breve en pantalla la pregunta. Con referencia al descontento del sector de la salud con respecto al Código Orgánico Integral Penal, ¿qué opinión le merece el criterio de Mauro Andino en relación a que hay que legislar pensando en las víctimas y no solamente en los dirigentes y o profesionales de la salud, Presidenta? Muchas gracias a nuestro ciudadano quiteño Daniel Carvajal por esta pregunta a través de nuestras redes sociales y la página de la Asamblea Nacional. Realmente este debate del Código Orgánico Integral Penal ha traído varias cosas a colación y una de esas, y la tan mencionada, justamente la mala práctica profesional, en la que a nuestro criterio debe ser justamente sancionado todo acto que el profesional realice a sabiendas que causare un daño o una lesión a un ser humano. En este caso, y aplicando la área médica, es sustancial revisar esto, porque han sido varias las víctimas y los familiares de las víctimas que han tenido que seguir juicios por la mala práctica médica. Aquí hay que buscar una media, justamente,
que garantiza la seguridad del médico en seguir ejerciendo su profesión de manera libre, de tal manera que pueda tener la seguridad de en un momento determinado hacer una operación de riesgo, recibir a un paciente de riesgo, pero también escuchando a las víctimas. Hay que buscar una media y justamente en eso nos encontramos en la actualidad. Yo no quiero juzgar las palabras del presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, pero aquí se trata de buscar una media entre el derecho que tienen los médicos, pero también el derecho que tienen quienes han quedado con lesiones a causa de una mala práctica médica y peor aún, familiares que han perdido a un ser querido a causa de una mala práctica médica. Así que aquí estamos, seguiremos hoy en la tarde, incluso hoy día lunes 4 de noviembre a las 14 horas seguiremos con los diálogos con los médicos aquí en la Asamblea Nacional, en donde podemos compartir de manera directa cuáles son las inquietudes de la rama médica para incorporar o hacer una modificación del texto ya aprobado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Gracias, presidente, y gracias a todos quienes nos escriben al correo electrónico contigodeley@asambleanacional.gov.es. Agradecemos también a ese contacto a través de la Casa de la Asamblea Nacional en la provincia de Sucumbíos y a quienes se han dado cita, pues justamente para tener este contacto directo con la presidenta de la Asamblea. Es momento de una pausa. Amigos, continuamos con más al volver. Seguimos con más de Contigo de Ley, amigos, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Gracias a todos quienes nos siguen a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador y de la radio de la Asamblea Nacional. Damos paso a nuestro segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas. Buenas preguntas, buenas respuestas. Y en esta ocasión le vamos a dar la más cordial bienvenida a Byron Galarza Arauz. Él es nuestro periodista invitado el día de hoy. Él tiene estudios universitarios en comunicación social, es licenciado en periodismo, ha sido reportero en varios medios televisivos como TC Televisión y Ecuador TV. Actualmente es director de noticias de Oromar TV. Bienvenido, Byron, muy buenos días. Gracias, Belkis, señora presidenta, muchas gracias, un gusto me invita a compartir en esta su casa, por supuesto la casa de todos los ecuatorianos, un pequeño diálogo, espero que sea lo más fructífero, muchas gracias. Gracias, Byron. Bueno, muchísimas gracias también a Oromar TV, que en varias ocasiones nos ha abierto sus puertas para poder tener ese contacto directo que necesitamos desde la Asamblea Nacional con los ciudadanos. Así que un gusto, estimado Byron, compartir este espacio de la rendición de cuentas contigo de ley, también con los representantes de la prensa nacional, regional y local. Señora, entremos en materia. En estos casi 6 meses de actuación de la Asamblea Nacional, ha habido momentos difíciles para usted, que es la que lidera este equipo de legisladores. El proyecto de ley de comunicación y estas reformas al Código Integral Penal han sido de los más difíciles. ¿Cómo ha podido manejar el liderazgo suyo en función también de su grupo de país, que ha sido también un poco sensible en estos dos temas puntuales? Bueno, hemos tenido realmente momentos bastante importantes dentro de la historia, más bien dicho, marcando historia dentro de estos 6 meses. Hemos tenido una actuación legislativa bastante considerable en relación con otros periodos, en los que ya vamos con la aprobación de más de 10 leyes dentro de estos 6 meses, cerca de 8 resoluciones y 6 acuerdos internacionales que han favorecido el comercio de nuestro país. Y sin duda alguna, uno de los puntos que marcó un hito en la historia del Ecuador y podrá marcar también una historia sumamente interesante para la información y la comunicación en nuestro país, que fue la Ley de Comunicación. Y en ese sentido yo creo que hemos asumido con absoluta responsabilidad los asambleístas de Alianza País en especial, pero también otros partidos y movimientos que se han sumado en el transcurso de estos meses a la aprobación de diferentes normas. La Ley de Comunicación, que es la ley que democratiza la palabra, que democratiza los medios de comunicación,
que da la perspectiva y la posibilidad para que medios comunitarios, alternativos, rurales, barriales, medios que jamás fueron tomados en cuenta en la palestra de la comunicación, hoy tengan un rol fundamental, porque la información debe llegar a cada ecuatoriano y ecuatoriana. En ese momento, por supuesto, fue una ley absolutamente criticada por los monopolios comunicacionales a nivel nacional, porque quitaba ciertos privilegios de los medios nacionales que habían mantenido concentrada la parte informativa y comunicacional. Hoy esta ley abre las puertas a todas y todos. De ahí hemos trajinado durante algunas leyes, retomando también algunas experiencias de procesos anteriores en los que la bancada de Alianza País con otros partidos y movimientos también han podido llegar a algunos acuerdos. Hoy nos encontramos justamente en un tema sensible, bien lo ha dicho estimado Byron, en el sentido del Código Orgánico Integral Penal, donde se han topado además temas delicados a nivel social. El tema del aborto fue uno de esos que saltó al debate del Pleno y que obviamente tuvo sus consecuencias en cuanto al procedimiento y en cuanto a la forma orgánica y disciplinaria que lo habíamos llevado como militantes. Pero además están temas sensibles, están temas, por ejemplo, como el Ecuador ha planteado también artículos para garantizar que los activos, para garantizar que todos los recursos que tiene el Ecuador son de adquisición lícita, que este no es ningún paraíso fiscal como otros países muy cercanos, incluso a los nuestros, sino que Ecuador es un país de garantías para la inversión internacional, inversión nacional, y sobre todo que es un país también que precautela la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas al decir no al terrorismo, a implementar también políticas fuertes dentro de este mismo Código Orgánico Integral Penal para esos temas. También está el tema de la mala práctica profesional, pero también hay temas sustanciales, el tema de los delitos en menores e infractores, por ejemplo, que es un tema que lo estaremos debatiendo ya desde el día de mañana en cuanto a penas. También está la sanción, y aquí un ojo también a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, están sanciones sumamente fuertes para los traficantes de tierras, no más tráfico de tierras en nuestro país. Son temas sustanciales que recoge este Código Orgánico Integral Penal y que por supuesto trae a colación muchas de las expresiones de nuestros compañeros y coidarios asambleístas, pero también una realidad social que necesita ser identificada para que las leyes sean mucho más reales. Así que seguiremos en el debate del Código Penal. Sabemos que hay temas sensibles, que hay temas complejos, pero lo hemos asumido con toda la responsabilidad que siempre lo hemos hecho, con mucha firmeza, pero también con toda la capacidad de escuchar a los diferentes sectores para mejorar los textos del Código. Precisamente esa reforma que habían planteado algunas de sus compañeras y que ha generado todo lo que ha generado, se dio a raíz de unas declaraciones que por coincidencia el presidente nos dio a nosotros en Oromar justo cuando visitaba la provincia, y le hicimos la pregunta a propósito de estas reformas en el tema de la Asamblea, y él radicalmente dijo que renunciaría si es que efectivamente se aprobaba eso, y el resto pues usted ya lo conoce. ¿Cómo tomó la Asamblea y en particular usted, pese a que no se encontraba en presión del debate en esos momentos, esta decisión o este ultimátum del presidente de renunciar si efectivamente se daba esta aprobación? ¿No se esperaron ustedes una reacción tan radical del presidente? Bueno, yo creo que hay diferentes momentos políticos en el país que nos ha tocado atravesar. Uno de esos, nosotros hemos dicho que el debate no termina en el pleno de la Asamblea. En temas tan sensibles como el aborto, pues es un tema que debe llegarse a un diálogo profundo, a un debate, a un pacto social, que no lo determina una ley, que lo determina justamente el tener la apertura para dialogar y ver de una manera progresista también el desarrollo de nuestro país. En cuanto a las reacciones del presidente, que es nuestro compañero Rafael Correa, a los que nos pertenecemos en el mismo proyecto político, este ha sido un tema que se llegó a un acuerdo político desde Montecristi. Recordemos que ya son cerca de 6 años desde que elevamos justamente la Constitución de Montecristi, y donde se selló con la apertura de 2 artículos. Un artículo que faculta el aborto terapéutico y el otro que faculta el aborto en casos de que la mujer sufra de una discapacidad mental. En este tema se había cerrado el diálogo y se había más bien promovido un pacto político en el sentido de esperar justamente que la sociedad sea la que vaya
vaya manifestándose en cuanto a estas dinámicas. En ese sentido, nosotros hemos también reflexionado mucho al interior del bloque de Alianza País, y que no se conciba esto además y bajo ningún punto de vista es una sanción que se ha impuesto al pensamiento ideológico político. Somos absolutamente respetuosos de nuestras diversidades y de nuestras especificidades como ciudadanos que venimos de diferentes procesos organizacionales. Sin embargo, al ser militantes de un movimiento político que cuenta con un código de ética, que cuenta con un estatuto, los acuerdos a los que lleguemos tienen que regirse justamente en ese cumplimiento. A eso fue aplicada la sanción a nuestras 3 compañeras legisladoras, fue justamente por el procedimiento y la forma orgánica que se le dio al manejo del tema, más no por el pensamiento político ideológico. En lo que a nosotros respecta, fortalecer ese pensamiento político es tarea sustancial y cotidiana que debemos tener en la Asamblea Nacional, de tal manera que estos diálogos y estos debates puedan seguirse fortaleciendo, pero además pueda seguirse también complementando con la iniciativa ciudadana, que para nosotros es un tema de construcción también permanente, y por eso esta asamblea se ha levantado como una asamblea ciudadana, una asamblea participativa, para seguir generando estos diálogos y debates que son sustanciales. El diario El Comercio habla de que las mujeres buscarán un veto de Rafael Correa sobre el texto del aborto, sobre el aborto por violación, y dicen que se saltarán literalmente un diálogo en la Asamblea Nacional e irán directamente a la Corte Constitucional e incluso a la Defensoría del Pueblo. ¿Cree usted que es llegar a estos niveles y tenemos la falta de diálogo en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en el sector de las mujeres, que tienen esta posición muy radical? Nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de la iniciativa ciudadana. Si es que hay organizaciones que pueden o deseen o requieren generar este diálogo social a través de esas instancias, pues pueden hacerlo. La Constitución faculta y hay otros organismos también del Estado para garantizar esas necesidades ciudadanas. En lo que a nosotros respecta como Asamblea Nacional, los diálogos han estado siempre abiertos. Es más, con las organizaciones de mujeres, es que esta lucha que hemos llevado por años hoy se visibiliza también en el Código Penal, como es la figura del femicidio como delito. Y esto es algo que hemos ganado también a costa de mucho debate interno, mucho debate con el Ejecutivo, pero hoy el femicidio es una figura que se contempla dentro del Código Penal, y además algo sustancial, que es el fortalecimiento de la Ley 103 en contra de la violencia a la mujer y la familia, que se mantiene con muchísima firmeza y fuerza, no solamente en este Código Penal, ya teniendo muchas de esas prácticas como delitos penales, sino también y paralelamente una reforma a esa ley que nos faculta a las mujeres, especialmente mujeres rurales, especialmente mujeres discriminadas por su condición de género, el tener también herramientas legales que puedan garantizar sus derechos de dignidad, de derechos ciudadanos, derechos universales, derechos humanos, de tal manera que eso vamos a seguirlo trabajando dentro del Código Penal, y siempre seremos muy respetuosos a todas las organizaciones que requieran y que deseen que esta asamblea también pueda abrir el espacio de diálogo, pero sobre todo que ya hay temas que han sido tratados y que en este caso vamos a superarlos para dar paso también a otros temas de vital importancia para el país que se manejan en el Código Penal. Esta semana también el tema de los médicos, ¿se va a hacer una reconsideración de la propuesta original de ellos? Bueno, no es solamente una propuesta que ha venido del gremio médico, sino también de los mismos familiares, de las víctimas de la mala práctica médica, y también del Ministerio de Salud Pública, que ha estado teniendo debates permanentes. Hoy mismo continuamos con un debate dentro de la Asamblea Nacional, un espacio de diálogo con el sector gremio de los médicos. Estaré presente como presidenta de la Asamblea, pero ahí también agradecer el esfuerzo que ha hecho nuestra asambleísta María José Carrión en llevar estos diálogos adelante. Así que estaremos conversando, buscando justo ese punto neutral, esa línea que separe o que identifique los derechos médicos, pero también los derechos ciudadanos. Señor presidente, una pregunta final. ¿Está más próxima o más lejana al presidente estos 6 meses de trabajo? ¿Cómo ha sentido la relación? Bueno, nuestra relación ha sido realmente como compañeros de la misma construcción de esto. En primer lugar, el presidente Rafael Correa ha sido el único presidente en nuestra historia que ha puesto tanta confianza en el rol de la mujer y de la juventud dentro de las instancias de poder y de gobierno, de tal manera que eso ha hecho tener un acercamiento permanente. Nosotros tenemos reuniones casi semanales para revisión de temas. No olvidemos que aquí el presidente es también colegislador. Eso no quiere decir que la Asamblea Nacional pierde
pierda su autonomía e independencia. Nosotros lo hemos dicho y hemos fortalecido esa autonomía e independencia en nuestros debates, en identificar cosas que también pueden ser agraviantes para el país o en también plantear complementos a las diferentes propuestas, como lo fue la misma declaratoria de interés nacional del bloque 31 y 43 de Yasuní, que no fue solamente una declaratoria en sí misma, sino que fue complementaria con 16 puntualizaciones que las realizó el Pleno en su plena autonomía y en su independencia. Sin embargo, eso no quiere decir divorcio, y eso es un mensaje para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que también reflexionemos qué pasó todos estos años de ejercicio de la política en nuestro país, teniendo un ejecutivo y un legislativo en disputa y en pelea permanente. Ese retraso que tuvo el pueblo ecuatoriano en su desarrollo es causal también de esas prácticas políticas de división. Hoy construimos un país en base a un proyecto político, que es un proyecto político que lo hemos construido todas y todos, y que en nuestras diferentes instancias, con nuestras competencias y funciones, sabremos responder justamente a ese acuerdo social que hemos hecho durante estos 6 años, 9 campañas electorales, diferentes espacios de diálogo y de consenso social, y que siguen vigentes para quienes creemos que realmente la participación fortalece la democracia en nuestro país. Señora Presidenta, le quiero agradecer. Un gusto. Muchas gracias, estimado Byron, y a las órdenes siempre, y un abrazo también a todos quienes forman Euromar TV. Sí, claro que sí. Vaya a visitarlo. Y además que es una provincia estratégica para el Por país, supuesto. así que estaremos ahí también. Gracias, Byron. Presidenta. De esta manera estamos cerrando el segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas aquí en Contigo de Ley. Agradecemos la presencia de Byron Galarza, director de noticias de Euromar TV, quien ha sido nuestro periodista invitado el día de hoy. Es momento de una nueva pausa, enseguida volvemos. Seguimos, amigos, aquí en Contigo de Ley, ya con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta Gabriela Rivadeneira, a quien preguntamos cuál va a ser la agenda prevista para esta semana. Bueno, queridos amigos y amigas, invitarles a que nos sigan a través de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional, a continuar el debate del Código Orgánico Integral Penal, que estará en este pleno el día de mañana martes y el día jueves, para justamente seguir con este debate y discusión permanente. Además, invitarles a diferentes actividades que tiene esta Asamblea Nacional, no solamente a través de la reunión de comisiones que tienen de manera permanente las 12 comisiones diversas de esta Asamblea, sino además hoy en la tarde, lunes a las 15:30, venir y acompañar en esta puesta en escena de la Sinfónica Nacional con grandes obras musicales. Y el día jueves, un evento fundamental para la construcción del pensamiento político, del pensamiento crítico, no solamente ecuatoriano, sino latinoamericano. Un gran pensador que nos dejó un legado tan importante como fue Bolívar Echeverría, el cual este día jueves, en apoyo, también hemos hecho una alianza estratégica ahí con CIESPAL y el Instituto de Altos Estudios del Ecuador, el IAEN, y la Asamblea Nacional, quien propiciará toda esta semana diferentes diálogos y espacios de discusión sobre el pensamiento de Bolívar Echeverría. Puntualmente, el jueves 7 de noviembre, aquí en la Asamblea Nacional, a las 17 horas, 5 de la tarde, tendremos el evento académico de altísimo nivel para que todas y todos ustedes puedan venir, escuchar, aprender, retroalimentarnos de este pensamiento de Bolívar Echeverría, que siempre estará vigente. Así que invitados todas y todos para estas actividades que tiene la Asamblea Nacional, y sobre todo, he recibido algunos mensajes por mis redes sociales y mi cuenta personal de Twitter en el sentido de preocupación de varios ciudadanos y ciudadanas que quieran hacer reconsideraciones o tengan textos o tengan inquietudes sobre el Código Orgánico Integral Penal. Pueden hacerlo a través de las redes sociales y también a través de la página web de la Asamblea Nacional, o pueden hacer llegar sus sugerencias por escrito a esta Asamblea Nacional, que inmediatamente serán
transmitidas a la Comisión de Justicia, quienes tienen en sus manos la ponencia del Código Penal. Así es que toda la apertura para seguir construyendo esta asamblea participativa, esta asamblea ciudadana. Además, decirles, para finalizar este evento, queridos ciudadanos y ciudadanas, que la semana anterior en el pleno de esta asamblea se rindió un homenaje póstumo justamente a Arturo Jarrín Jarrín. ¿Quién fue Arturo Jarrín? Fue justamente uno de los dirigentes de Alfaro Vive Carajo, un movimiento que se generó justamente en contraposición al gobierno social cristiano de León Febres Cordero, donde hubieron tantas torturas y tantos desaparecidos. Producto de eso, y uno de los casos más visibles que hemos tenido, es justamente los hermanos Restrepo. El día martes tuvimos el gusto de también entregar esta condecoración a 3 de sus hermanos de Arturo Jarrín, que fue asesinado en esa época. Y además estuvo aquí en el pleno de la asamblea acompañando este reconocimiento nuestra compañera Mireya Cárdenas y también Pedro Restrepo, el padre de los 2 hermanos desaparecidos. Vamos marcando historia, vamos devolviendo dignidad a esa historia robada y que eso no nos quiten jamás. La ley de víctimas fue un paso importante para este reconocimiento moral que tienen varios de los ecuatorianos y ecuatorianas que sufrieron en momentos difíciles de nuestra historia, pero que nos han dejado también una historia de rebeldía, una historia de dignidad, una historia para mantenernos en pie en base a esos ideales de lucha de igualdad, de buscar justicia social, y de que nuestro país sea ese referente político a nivel internacional justamente de derechos humanos, de dignidad que jamás nos podrán arrebatar. Así es que también un abrazo a todos ustedes y nuestro sentido pésame a la madre también de los hermanos Jarrín Jarrín, a doña Beatriz Jarrín, que falleció horas después de recibir este reconocimiento de su hijo. Así que un abrazo también muy sentido a toda la familia Jarrín y también decirles que en esta semana, en este inicio de semana, nos llenemos de muchísima energía. Hace falta tanto por hacer por nuestro país que no tenemos tiempo para perder. El tiempo que lo tenemos que aprovecharlo para seguir cimentando y fomentando el buen vivir, el summa causa de nuestros pueblos. De tal manera que con esto quiero agradecerles por su compañía en este programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Contigo de ley, estamos contigo, seguimos contigo y esperamos que también nos puedas visitar en esta Asamblea Nacional, que no es un edificio o una infraestructura aislada del desarrollo, marca el desarrollo fundamental día a día y por eso siempre serán bienvenidos y bienvenidas. Un abrazo fuerte, una excelente semana, un buen inicio de este mes de noviembre como antesala a terminar ya este año 2013 que ha sido muy favorable para las ecuatorianas y ecuatorianos. Seguimos construyendo este Ecuador del summa causa y de mejorar nuestras condiciones de vida, este Ecuador de una asamblea diferente, de una asamblea que está contigo de ley. Así es, Presidenta, muchas gracias. Continuamos contigo, César. Kasashinami kay tutamanta willachishkanchik kay mama llakta tandanakuypi imalla llankashkakunata kikinman riksichishkanchik. Chashnami karo manta kayachishpa ima kay sucumbíos markamantami kashna kayachishpa paykunata kayman rikurishpa mama llakta tandanakuyta pusha apukta tapurka. Payka ninmi kashnallata kay saywa llaktapi imashina llakikuna tiyashkapay imashina yanapaykuna chayakushkamanta rimanakushpaka nirkakunami kay saywa llaktapi kawsak ayllukunapak ñami shuk kamachi yanapak kamachita rurashkanchik. Chaywanmi kashashina kay ishki llaktakuna hanak llakta kay ñukunchik llaktawan kashashina makipurashpa ña ama llakikuna ashtawan tiyachun chaypi yanapakunchik nishpami kutichishka. Chayllapitak ashtawan shuktik tapuy imaka rikurishkami kay makiwan rurak runakunamanta. Kaypika kay makiwan rurak runakunata ninchimi artesanos. Paykunapash imashinatak ña kamachikuna rurarikun kaypi ashtawan paykunapish yanaparinkapag nishpa tapuy imapi kutichishpaka ninmi ñami yallik punllakuna ima paykunaka kayman shamushpa paykunata mañayta riksichirka shukishka imata kaypi ashtawan kaypi apukuna riksichun kaypi sakirka nishpami kutichirka. Shinallatak kayman shamushpa imami shuktik tapukuna yachak willachik tapukuna imaka kayman chayamushpa kaypi rikunkuna. Kaypika Byron Galarza kay Oromar TV nishkapi willachik runa imami kaymanka chayamurka.
chaypika paywan rimanakushpa nirkami kay kamachikunaka ñami tawka kamachikunata kaypika kishkashkanchik kay killakuna llankakushpa kashna kay kamachikunawanka llaktayukta yanapangapak ayllukuna alli kawsachun chaypi yanapangapak mikashka nishpami rimanakurkakuna kay wanachina kamachi imaka kunan punllallatakmi rurarikun chaymanta manari ima rimanakuykunaka wichkarinchu ashtawanpash kay kikinkuna yuyayta mañaykunata chayachi ushankichikmi nishpami kaypika rimanakurkakuna shinallatak kay kamachikunaka mana wanachinapak llakichinapakchu kan ashtawanpash ayllukuna llaktayukuna kaypi alli kawsanapak sumak kawsayta paktankapakmi kashnashina llankakuchik nishkami chayllamantati kay punchakuna ima kay hunkaypi ña llankaykunapta willashpa nirkami kay apunlla shinallatik kullka punlla imapi ashtawan rimanakushpa katishun shinallatik kay mama llakta tandanakuy ukupika ashtawan ruraykuna imami tiyan rikunakuna yachanakuna kikinpa shamuyushanki shinallatik kaymun chayamushpa ima mayaykunata ruraykunata riksichi ushankimi nishpami mama llakta tandanakuyta pushaka kay tutamanta kay awaki punlla kasashina willachishka chashnami kan kay tutamanta ashtawan ña katishkanchi ña tukuchishkanchi. Gracias por participar con nosotros en una nueva entrega de Contigo de Ley, Belkis. Así es, César, ya nos estamos despidiendo, amigos, agradeciendo como siempre su amable sintonía y recordándoles que nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí con más de Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días. Hemos presentado Contigo de Ley, el programa de rendición de